El bum 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 de mi corazón. ¡Ey! Me llamo Ari y en el vídeo de hoy vamos a hablar de traumas de la infancia. Estoy leyendo un libro últimamente, lo comenté en el vídeo anterior, que trata sobre el trauma familiar y las heridas que arrastramos desde la infancia. Se llama Tu origen no es tu destino, por si este es el primer vídeo mío que ves y te interesa. Y tratando tanto las heridas de la infancia y las cosas que arrastras de tu pasado y demás, una de las cosas que me marcó muchísimo es la forma en la que anulamos nuestra autenticidad desde pequeño a cambio de apego. Vamos perdiendo cada vez más quiénes somos y nuestras creencias y lo que para nosotros es importante a cambio de encajar. Esto se refiere a cuando éramos pequeños y nuestros padres, cuidadores o círculo familiar nos animaban o pedían ciertas cosas. Quizás te enviaban mensajes que ellos consideraban totalmente inofensivos. Esto no va a echar la culpa a nadie, ¿vale? Eso ya lo comenté en el vídeo anterior sobre el trauma familiar. Esto no es demonizar a los padres, ni cuidadores, ni nada, pero tampoco de justificar las cosas que nos han hecho daño. Entonces, quizás para ellos los mensajes que te enviaban eran totalmente inofensivos, pero hay que tener en cuenta que te estaban pidiendo que cambiara algo de ti, que no fueras de la forma en la que eras, que fueras más atrevido y te lanzaras más, que frenaras un poco, que aprendieras más rápido o que fueras más lo que sea. La necesidad que tenemos de ser querido, valorado, apreciado, aceptado y de sentirnos a salvo supera a muchísimas otras necesidades porque estamos diseñados para el apego, lo necesitamos para sobrevivir. A la vez, tan necesaria como la necesidad de apego, tenemos la necesidad de ser auténticos, de tener la libertad de ser, porque eso le da sentido a nuestra existencia. Ahora bien, ante la situación de tener que elegir una u otra, gana el apego, y de niños nos vemos obligados constantemente y de forma inconsciente a elegir una y otra vez desprendernos de cosas que nos hacen auténticos solo para sentirnos querido y a salvo. Si sacar buenas notas y llevarlo todo sobresaliente pone contento a tus padres y te evitas problemas, lo haces. Si gritar menos o no mostrar tu enfado o callarte cosas que te molestan hace que la casa esté más tranquila, lo haces. Si callar tus opiniones es lo que debes hacer para que no se discuta, lo haces. Haces todo con tal de que haya paz y aprendes a amoldarte a lo que tus padres quieren que seas porque lo necesitas. La cosa es que esto se interioriza y se arrastra. Y luego te encuentras de adulto haciendo exactamente lo mismo porque necesitas sentirte protegido y a salvo y has aprendido que necesitas cambiar tú para encajar con los demás. Has aprendido desde que eras pequeño a traicionarte continuamente y a no dar prioridad a lo que tú sientes, a restarle importancia. Esto en concreto, esta parte del libro, a mí me marcó muchísimo, la verdad. Tenía que dedicarle un vídeo a esto porque me parece súper importante. Me hizo primero llorar mucho y que se me vinieran un montón de revelaciones de golpe que tuve que ir analizando poco a poco y con paciencia, y seguro que faltan muchísimas más, porque el tema de los traumas de la infancia y los familiares y demás es una cosa que llevo con muchísima calma y paciencia. Ni de lejos trabajo en eso a diario, ni de lejos. Voy a hablar sobre dos de esas revelaciones que se me vinieron encima de golpe. Una de las que más me dolió, si se puede acaso hacer un ranking, que ya os digo, seguro que me quedan muchas cosas por descubrir y aprender y cosas de las que me daré cuenta en el futuro. Yo ya siempre digo que estoy en proceso y en un mes sabré mucho más de mí misma de lo que sé ahora. Pero una de las que más me dolió es la forma en la que yo misma desde pequeña aprendí que mi forma de ser y de sentir y de ver la vida era demasiado. Todas esas frases de mira cómo te pones, no se te puede decir nada, te lo tomas demasiado a pecho, no es para tanto, hay que aprender a adaptarse, no se puede hablar contigo, estás siempre con lo mismo, ya tengo yo bastante para tus tonterías, me duele mucho la cabeza como para aguantar esto que estás diciendo. Todas esas frases de ese estilo yo las llevo clavadas, no me acordaba ya de ellas en mi día a día, las tenía bloqueadas hasta que hace poco me dijeron una y yo desbloqueé en mis recuerdos muchísimas otras, todas con lo mismo en común. Son frases de invalidación emocional. Son frases que quitan peso e importancia a tu dolor, que incluso te hacen sentirte culpable a ti por sentirte así. Cuando alguien te dice mira cómo te pones frente a una reacción de enfado o de tristeza que estás teniendo, te están cargando a ti la responsabilidad en vez de examinar lo que te ha hecho daño. En vez de esa persona asumir la responsabilidad en que hay acciones que a ti te duelen y que para ti son fuertes y que quieres hablar de ellas, te están cargando de la responsabilidad, toda la culpa para ti. Cuando alguien te dice es que no se puede hablar contigo, es que no te voy a poder contar nada si reaccionas así, igual tú aprendes que es que eso es verdad, que es que reaccionas demasiado, que es que te lo tomas todo demasiado a pecho, que eres demasiado sensible. En resumen, el problema es tuyo.
por tu forma de ser, ya está. ¿Qué pasa si eres una persona altamente sensible? ¿Qué pasa si tú tienes ese grado de sensibilidad? ¿Qué pasa si tú ante ciertas cosas reaccionas llorando? ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan mal? El problema no lo tienes tú porque estés llorando. Lo tiene la otra persona que se asusta aunque tú estés llorando. Pero yo puedo llorar muy tranquila. Cuando alguien te dice que lo que te preocupa no es para tanto o que son tonterías, estás aprendiendo inconscientemente a restarle importancia a tus preocupaciones. Y cuando alguien te dice es que estás siempre con lo mismo, tú interiorizas que es verdad, que es que eres una pesada, que mejor guardarte esa cosa que recurrentemente te está preocupando, aunque tú la cargues siempre contigo. No saques más el tema porque es que eres una pesada. Y repito, esto no va de demonizar a los padres. Los padres también tienen sus traumas familiares, sus heridas de la infancia y a ellos probablemente les han dicho también estas frases y estas cosas cientos de veces y las han interiorizado con ellos y probablemente ni sean conscientes de lo que son las frases de invalidación emocional. Probablemente tampoco fueran conscientes de lo mucho que los niños necesitamos encajar y nos vamos adaptando y moldeando constantemente a lo que se espera de nosotros. No tendrán ni idea de lo que eso nos va a acarrear a nosotros como hijos en el futuro, ni de lo que les ha acarreado a ellos como hijos que fueron y como padres que son ahora. Entonces esto no es plantarse en que querían hacerte daño y ya está. Pero es que aunque no quisieran hacerte daño, es reconocer que te han hecho daño, que no tienes que justificarlo siempre y decir que no pasa nada y tapar ese dolor, porque entonces lo vas a llevar siempre contigo. Claro que pasa, arrastra un daño muy grande. Cuando yo recordé todo este tipo de frases de invalidación emocional, recordé también cómo me había sentido en el momento en el que me las habían dicho y cómo había actuado o reaccionado, y con mucho dolor recordé que había reaccionado pensando que sí, que tenían razón, que yo era y soy demasiado sensible y emocional. Que vaya suerte quien tenga que aguantarme, que soy una exagerada, que soy una pesada. Interioricé que mis necesidades no importaban. Y por eso luego en relaciones no me sorprendía si mis necesidades no se cumplían, porque yo no tenía nada de seguridad ni de autoestima en mí misma. Entonces, con el mínimo me bastaba. Con que alguien me tuviera cariño, yo ya me sentía afortunada. De verdad que veía tan poco valor en mí misma que para mí que alguien me quisiera, ya de la forma que fuera mejor o peor, ya era muchísimo. Mi confianza y seguridad en mí misma estaban por los suelos, porque aprendí a invalidarme yo misma, a decirme yo misma esas frases, a repetírmelas. Aprendí a callarme más, a no molestar. Aprendí que en mi familia las cosas iban mejor si yo no traía problemas, si yo no era demasiado sensible. Y en mis relaciones aprendí eso también. Así que intentaba no sacar temas problemáticos, no ser demasiado sensible. Me privé a mí misma de una de las partes fundamentales de lo que es mi existencia, que es mi alta sensibilidad. Yo soy una persona altamente sensible y vivo la vida así. Para mí todo es mucho, pero es que yo lo vivo así, yo existo así, no puedo ser de otra forma, porque no sé cómo es sentir de otra forma, no sé cómo es ver la vida de otra forma y no quiero saberlo. Aprendí que eso era un problema y me lo estaba negando a mí misma, me estaba negando mi forma de ser y de sentir y de ver la vida. Me acostumbré a pedir perdón por llorar. Eso es pedir perdón muchas veces, porque yo lloro siempre. Me acostumbré a pedir perdón por sentirme mal, por necesitar más tiempo para recuperarme después de un conflicto, para procesar mis sentimientos y mis emociones y saber lo que quería decir. Me acostumbré a pedir perdón en general porque asumí que el problema estaba dentro de mí y que molestaba, que era yo la rara. Y una de las cosas más sanadoras que he estado haciendo en cuanto a eso es valorar mis sentimientos y mi forma de ver la vida como única, como la mía, que es igual de importante que todas las demás. Y aprender que por mucho que yo quiera, hay personas muy cercanas que nunca van a valorar mis sentimientos de la forma en la que yo necesito y yo quiero y yo anhelo. Y que tengo que dejar de intentarlo y de frustrarme con que eso no pase, porque es que nunca van a responder como yo quiero. Yo no puedo controlar eso, yo no puedo cambiarlo. Saber valorarte y poner límites para que se te respete supone perder a mucha gente. Pero supone ganarte a ti, ser auténtica, reclamar tus sentimientos, tus emociones y tus creencias y vivir la vida en la forma en la que tú sientes. Otro tema, y el último que voy a exponer por aquí, de los muchos que me he dado cuenta que me marcaron para siempre, fue el de la vergüenza respecto a la incontinencia de fuerza que yo tenía de pequeña. Contexto, yo de pequeña tenía incontinencia de fuerza, es algo que había ido pasando de generación en generación. Mi abuela tuvo, mi madre tuvo, yo tuve. ¿Qué es esto? Fácil, que los músculos de la vejiga que retienen la orina, pues naces con ellos flojitos. A mí, cuando me reía mucho, normalmente pues había bastante más riesgo de que se me saliera todo, porque no podía apretar. O sea, podía intentarlo, pero esos músculos estaban
muy debilitado ya de por sí. Ahora de adulta ya no me afecta porque ya controlas, pero de pequeña, cuando me reía muchísimo, pues solía pasarme. Y esto, como podréis imaginar, pues no es nada práctico, ni cómodo, ni agradable. Y se lleva con muchísimo miedo y muchísima vergüenza. Todos los días yo de pequeña en el colegio, si veía una situación en la que me lo podía pasar bien y me podía reír mucho, directamente la evitaba. Porque no quería que eso me pasara y porque muy en el fondo de mí yo creía que no me merecía pasarlo así de bien ni reírme así porque estaba mal hecha. La verdad es que no tenía compasión alguna conmigo misma. Me trataba y me hablaba fatal. Si alguna vez me pasaba que se me escapaba y me hacía pie encima, me castigaba a mí misma muchísimo. Me decía cosas horribles y me sentía fatal conmigo misma. Veía que a los demás no les pasaba y a mí sí. Y entendía hasta cierto punto que era algo que yo no había elegido y sobre lo que no tenía control, porque si alguien ha sufrido incontinencia de fuerza sabrá la sensación de descontrol sobre, o sea, es que no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Pero aún así yo me despreciaba y me daba mucha vergüenza a mí misma. Y esto, por mucho que me duela admitirlo, es algo que también aprendí y que fui interiorizando. Mi madre, probablemente con toda su buena fe, siempre quiso protegerme de que eso no me pasara en público. En consecuencia, yo no fui a ningún viaje de estos que se hacen en el colegio o en el instituto, en los que te vas 3 días a Francia, Italia o Londres. Yo no fui a ningún sitio. Y yo tenía que entenderlo porque mi madre me decía que es que ¿y si me pasaba en algún sitio? Y yo pensaba, claro, es que es verdad. Aprendí que esa vergüenza era lo peor que me podía pasar y que yo me merecía perderme todas esas experiencias y oportunidades. Me acuerdo que cada vez que yo me reía bastante en el colegio o en el instituto, inmediatamente me ponía a pensar en cosas extremadamente fuertes y horribles pasándole a miembros de mi familia y así asociaba la risa a algo muy malo y no me reía. No pensaba en cosas horribles pasándome a mí misma porque en aquel momento mi autoestima estaba críticamente baja y yo ya tenía pensamientos de hacerme daño a mí misma y de cosas muy feas hacia mí misma, así que eso no me afectaban tanto. Así que cada vez me reía menos porque aprendí que no debía hacerlo, porque yo estaba mal hecha y no estaba hecha para eso. Y si alguna vez eso me pasaba, inmediatamente vergüenza, decepción, soy un fracaso, soy un asco de persona, ¿cómo supero esta situación sin que nadie se dé cuenta? Es que soy lo peor. Así fui creciendo yo hasta que un día en el instituto, con 13 años, me pasó delante de toda la clase. Estábamos ya acabando el día, creo que era la última o penúltima clase, y yo no había podido ir al baño en el recreo. Y una compañera que era muy payasa dijo algo que a mí me hizo muchísima gracia. Ya lo he dicho, yo es que encima soy altamente sensible, entonces yo cuando me río muchísimo. A mí las cosas me hacen una gracia que me río con toda mi alma. Vamos, pues me hizo una gracia terrible, yo empecé a reírme que no podía parar. Y adiós, adiós. Si alguien ha tenido incontinencia sabrá que a no ser que lleves tiempos con ejercicio y ejercitando esa musculatura y demás y vayas creciendo y esa musculatura ya de por sí se vaya fortaleciendo, es una sensación de descontrol. Es que da igual que contraigas todo tu cuerpo, todo lo fuerte que puedas, esa musculatura está débil, no funciona. Adiós. Pues me hice pie encima delante de toda la clase, delante de mi amiga, de la chica que había hecho la broma y de su amiga, de los chicos y de la profesora. ¡Madre mía! La profesora súper seria mientras todos se reían. Y yo en shock. O sea, yo aún estaba pensando en mi cabeza, esto lo puedo disimular. Total, la profesora me lleva al baño y ya ella se queda en clase recogiendo mis cosas. Yo automáticamente en ese baño con 13 años me acaba de pasar lo que yo estaba creyendo que era lo peor que me podía pasar en la vida. Yo automáticamente pienso que nadie me va a querer y que esa es la vergüenza más horrible que voy a pasar el resto de mi vida. Toda mojada y toda incómoda, me voy para mi casa. Me reciben en mi casa con mi comida favorita y yo como la cantidad de 3 personas porque así gestiono yo en ese momento la vergüenza y el dolor. Y al final, unos días después, vuelvo al instituto y nadie dice nada, probablemente porque los profesores habían dicho que nadie le diga nada, por favor. Pero yo ya sabía dentro de mí que ya no iba a poder compensar eso nunca, que ya no le iba a gustar a nadie, que cómo me iba a querer a mí alguien porque un día me hice pie encima, bueno, un día, me hice cientos, pero un día se dieron cuenta. Y fijaros bien para los que conozcáis este canal y mi historial de problemas que he ido teniendo, porque con 13 años también empezó la anorexia nerviosa, que ya se llevaría por delante toda mi adolescencia, tuve 3 ingresos, estuve al borde de morirme un montonazo de veces. ¿Empezó ahí? ¿Es casualidad? No. ¿Es fruto solo de ese día y solo de la vergüenza que yo tenía de la incontinencia?
No, es producto de todo, es producto de un sentimiento en general de insuficiencia, de sentirme rara, de necesitar encajar, de necesitar gustar, de controlar, de sentir que debo compensar porque no soy suficiente. Y he comentado así por encima dos cosas de las que me he dado cuenta de mi infancia que me han marcado profundamente, pero es que hay mil que podría analizar y que todavía no he hecho porque yo voy lento. Pero ese tema de la incontinencia yo no lo empecé a normalizar hasta hace bien poco, ahora en la edad adulta. Y claramente que lo normalice no significa que si me pasa, pues obviamente no me vaya a sentir incómoda y me dé vergüenza, porque es incómodo, no es nada práctico, la verdad, no, a nadie le gusta. Pero he entendido dos cosas. Primera, que no es mi culpa y que los ejercicios que podría hacer para controlarlo mejor y llevarlo mejor, lo hago cuando me acuerdo. Quiero decir, ¿tú haces ejercicio absolutamente todos los días, aunque sea súper bueno para la salud? No, pues imagínate yo ejercitando todos los días, acordándome de ejercitar él. Segunda, cuando he crecido y he estado ya trabajando en gimnasios, porque yo soy entrenadora y monitora en gimnasio y demás, me he encontrado ya con mujeres adultas que no tienen problema en hablar de ese tema que para mí era tan tabú. Me acuerdo que un día estaba poniendo un circuito de entrenamiento funcional y una mujer súper atlética vino y me dijo: con los saltos ten cuidado que se me va. Y le dio tan igual, yo esperando que fuera algo que le diera vergüenza, que le diera reparo de decir, no, es que le dio tan igual. Y muchas otras mujeres igual. Y quiero decir, realmente, ¿por qué tiene que ser tan tabú? O sea, entiendo que es incómodo, entiendo que pueda dar vergüenza, pero realmente si te pasa, ¿hay tantísimo problema? ¿O simplemente vas y te cambias de bragas? Quiero decir, es tan importante, es tan sumamente problemático como para que yo tenga que perderme experiencias, como para que tenga que quedarme encerrada en casa, como para que me prive a mí misma de reírme con lo que siento yo, la risa y lo feliz que me hace. Es tan sumamente importante como para que viva amargada con tal de sentirme aceptada, porque la experiencia de mi vida es esta. Yo no me he aceptado a mí misma, pero nunca me he sentido tampoco aceptada por nadie, porque yo no me aceptaba a mí misma. Es que es horrible vivir así de amargada, y yo de pequeña era miserable. O sea, os juro que era miserable entre las cosas que he comentado y las cosas que me faltará por analizar. De verdad que estaba amargadísima, que estaba muy triste, que creía que era un bicho raro, que no es casualidad que tuviera depresión desde tan pequeña, porque desde pequeña he cargado con cosas en mi familia que no he comentado aquí, pero bueno, que he cargado con cosas en mi contexto familiar y sus antecedentes que son muy difíciles de cargar para un niño, que un niño no debería aprender a una edad tan temprana lo que son ciertas cosas con las que yo tuve que convivir. Y nada, hay muchísimas cosas que podría comentar y analizar y pasarme horas hablando, pero este vídeo realmente, aparte de que es más personal y más vulnerable porque cuento mi experiencia, va también como siempre para animaros a vosotros a indagar en vuestro contexto, en vuestras raíces y ver qué os pasa por dentro y qué cosas de vosotros mismos que teníais muy claras de pequeño habéis ido adaptando para encajar en la sociedad y en vuestro contexto familiar. Porque cuando yo me doy cuenta de esas cosas y me acerco más a cuando era niña y las cosas que yo pensaba de la vida y las cosas que yo sentía, cada vez me voy sintiendo un poquito más libre, cada vez me voy sintiendo un poquito más contenta y con más ganas de hacer cosas como debería haber hecho cuando era una niña. Y puedo lamentarme de no haberlo hecho de niña o puedo agradecer que por lo menos lo estoy haciendo ahora. Que todos somos bichos raros y eso es maravilloso, que todos somos únicos y esa es la gracia de la vida, conectar con personas y que cada una te aporte algo diferente porque todos somos únicos, no estamos hechos para ser la norma, para ser una cosa específica que no moleste y que no destaque. Ya me callo, por hoy esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado por favor no olvidéis de dejarme un me gusta, así yo sé que os gusta el contenido y también podéis suscribiros al canal que me ayuda muchísimo y compartir el vídeo si queréis, que también me ayuda mucho. Gracias por ver el vídeo, nos veremos por aquí y hasta entonces, chao.